Un mundo en viñetas es el libro que tenemos ahora mismo en las manos y del que les vamos a hablar precisamente minutos antes de su presentación oficial en la FNAC de Plaza España, aquí en Zaragoza. Su autor, un personaje muy conocido, un fan de este género como son los cómics, Juan Rollo. ¿Qué tal estás, Juan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Queremos Hablar de Aragón, bienvenido a ABC.radio. Pues bien hallados, muchas gracias. ¿Nervioso a pocos minutos de la presentación? Sí, la verdad es que siempre tienes ese gusanillo, ¿verdad?, de la presentación. Lo que pasa es que al final es una fiesta. Van a venir todos mis amigos, va a estar gente del mundo del cómic, con lo cual estoy encantado. Yo creo que más que nervios, felicidad. Qué bien, qué bien. Bueno, del mundo del cómic y del mundo, por ejemplo, también del cine. Pablo Artiz creo que se cuela ahí entre los invitados de excepción, ¿no?, en la presentación del libro. No es que se cuele, es que va a ser ella mi presentadora de lujo. O sea, que por eso sí que ese es uno de los motivos por los que estoy nervioso, por tener una presentadora como ella. Bueno, si presentamos a Juan Rollo, podemos decir que él es un apasionado, evidentemente, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con los cómics, pero que es un tipo que además, según la cátedra de RSC de la UNED, ¿no?, lo que leemos aquí en el currículum de Juan, es uno de los expertos en responsabilidad social corporativa más influyentes de España. Es profesor de la Universidad de Zaragoza, eres economista, e intuyo yo que en tu rato libre, en esos tiempos de ocio, bueno, pues volcado al 100% precisamente con el mundo del cómic, ¿no? Pero ¿dónde encontramos el germen de esta pasión, Juan? Bueno, la culpa de esta pasión la tiene mi padre, que fue el que de pequeñito pues me compraba todos los tebeos, aquellos maravillosos de Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix, Tintín, Don Miquis, y que fue lo que poco a poco me empezó a insuflar esa pasión por los tebeos, por la lectura, por esas aventuras maravillosas. Tú nunca has creado cómic, ¿no? O por lo menos si los has creado lo has hecho de forma aficionada, ¿no, Juan? Sí, yo de pequeño sí que dibujaba, y la verdad es que sí, que mi madre decía que dibujaba muy bien, y bueno, pues una cierta gracia pues para dibujar sí que tenía. Lo que pasa es que, claro, ahora ya, al lado de estos grandes maestros que hay, pues no dejo de hacer monigotes, ¿no? Con lo cual ya no me dediqué a dibujar, ni muchísimo menos, era una afición infantil. Lo que sí que he seguido leyendo muchísimos tebeos, muchísimos cómics. Y precisamente una recopilación curiosa es la que tú recoges en tu nuevo libro, Un mundo en viñetas, que aparece un par de años después de un tratado de cómic, ¿no? Lo que haces tú es proveerte de muchísimo material de estas características, leer, estar muy al loro de todo lo que va saliendo, digamos, y luego reflexionar sobre ello y algo más interesantísimo, relacionar, ¿no? Porque lo que aparece en este libro es un trabajo interesantísimo. Por ejemplo, se habla del medio ambiente en el cómic, de la crisis y la economía en el cómic. Prácticamente cualquier tema ha sido llevado a este género, Juan. Efectivamente, los cómics es una forma de contar historias, y esas historias pueden ser ficticias o pueden ser reales, y el momento de la sociedad tan dramático, me atrevería a decir, que el que estamos viviendo, ha tenido su reflejo también en las viñetas. Entonces yo lo que hago es hablar de esos temas en los que yo profesionalmente me desenvuelvo, como tú me bien has dicho, pues la responsabilidad social corporativa o la propia economía en general, pero tamizadas con el lenguaje del cómic, que se puede estudiar perfectamente. Oye, ¿y es capaz Asterix, por ejemplo, de darnos una lección de economía? No es que sea capaz, es que nos da una cátedra. Obelix y compañía, uno de los libros más maravillosos de Asterix, y no el que más, según la crítica, yo creo que es de los más maravillosos, pues define perfectamente lo que son las burbujas financieras. Lo que pasa es que en vez de hablar de pisos, como ahora, o tulipanes con otras burbujas, pues habla de la crisis de los menires, en donde la inflación de los menires se va a las nubes. Toda la gente deja de hacer sus trabajos, deja de cazar, deja de pescar para hacer menires y para enriquecerse, hasta que al final los precios explotan y todo el mundo se empobrece. Qué curioso, y esto lo cuenta en la Galia de hace ni te cuento los siglos, ¿no? Efectivamente, era una pequeña aldea en Lusitania rodeada por campamentos romanos. Hay muchos más visionarios, por ejemplo, en el plano económico dentro del mundo del cómic, al igual que Asterix, pues personajes o creadores que hayan vaticinado o visto antes de que llegara este momento tan complicado lo que iba a pasar, Juan. Sí, los propios superhéroes en Marvel. Recuerdo muchas viñetas en las que se enfrentan a lo mejor a pandilleros que son drogadictos, y la reflexión que hacen los superhéroes es que la solución no está en la represión, sino en la educación y en la cultura. Todo lo contrario, que a lo mejor puede haber otros justicieros que lo que pretenden es precisamente penalizar determinados tipos de actuaciones, pero simplemente están yendo a la superficie del problema y no al fondo realmente del problema. Y esto los superhéroes Marvel ya lo hacen. Oye, y lo denuncian. El tema de la ecología, por ejemplo, ¿cómo se ha tratado históricamente en el mundo del cómic? Bueno, la ecología siempre ha sido un tema pues muy atractivo para el mundo, ¿no? En Aragón, por ejemplo, tenemos a José Carrasco, que es uno de los grandes defensores del ecologismo, y a través de sus cómics pues hace siempre un alegato a favor de la ecología. Las catástrofes medioambientales. Pues Natasha Bustos escribió un maravilloso cómic sobre Chernobyl,
que salió justo cuando la catástrofe de Fukushima, ¿no? Y al final, pues bueno, son cómics que te humanizan el drama de todas aquellas personas que han vivido pues en Chernobyl o en Fukushima, y que solamente tenemos las grandes cifras, ¿no? El gran desastre, pero no vamos a lo que ha pasado con una familia en concreto y nos hacemos partícipes de todo ese dolor. La violencia en el cómic, también el cine en el cómic son algunos de los apartados que también se recogen en este mundo en viñetas de Juan Rollo. Yo estoy pensando ahora mismo en Paco Roca, ¿no? Y Arrugas, que fue en origen un cómic y después incluso llegó a llevarse al cine. ¿Esto suele ocurrir? ¿Se suele dar? Sí. El cómic es una magnífica cantera para el cine. No tienes más que repasar los grandes éxitos de la taquilla, Spider-Man, Los Vengadores, V de Vendetta, que han sido cómics antes de películas. Sí, pero eso a lo mejor históricamente, pero en la actualidad sigue pasando esto, Juan. Sí, por supuesto. De hecho, el propio lenguaje cinematográfico es un lenguaje de cómic. Antes de hacer una película, los directores lo que hacen es un storyboard, que son unos bocetos, unas viñetas con sus bocadillos y con su desarrollo en cómic. De todas formas, creo que a lo mejor queda mucho que avanzar. Hablo de la sociedad en general, ¿no? O de los lectores, ¿no? Que a lo mejor ven el cómic como historias para niños, por las ilustraciones, por los dibujos, pero la fuerza narrativa de, por ejemplo, las imágenes, ¿no? O los diálogos, que son breves, concisos, no se extienden como cuando uno está leyendo, por ejemplo, una novela, tienen una fuerza impresionante que a lo mejor no somos capaces de ver en un primer momento, ¿no? Todos los divulgadores insistimos siempre en el mismo aspecto. La batalla por el lector del cómic no está en el lector infantil, no está en el lector habitual de cómic, no está en el coleccionista. La batalla está en aquellas personas que no leen cómics, que no han descubierto ese medio como un medio fabuloso para contar historias. Precisamente en el libro mío yo hablo de la violencia en el cómic y también hablo del cómic escatológico, porque lo que pretendo es realmente reflejar que esto no es un libro para niños. También, por supuesto, hay un apartado para cómic de humor y para cómic infantil, pero lo que pretendo es dar una amplia visión del cómic como una narrativa. Y como tú muy bien has dicho, algo que puede ir directamente al meollo de la cuestión, sin rodeos, y de una forma visual, de una forma gráfica, de una forma mucho más directa. ¿En qué momento se encuentra la industria en nuestro país, Juan? Bueno, si hubiera industria, pues siempre estaríamos, porque el problema es ese, ¿no? Carlos Jiménez, el presidente de la Asociación de Autores de Cómic de España y uno de los maestros del cómic español, siempre dice que es que el problema está en que no hay industria, ¿no? Y yo lo significo en una anécdota muy concreta. Cualquiera de los oyentes de ABC Radio, pues seguro que cuando tienen un regalo que hacer, pues compran un libro, compran un perfume, compran un disco, pero muy pocos compraron un cómic. Cuando hay la FNAC, por ejemplo, pues tiene una sección de cómics maravillosa y al final el cómic pero no en todas las librerías, encontramos cómic, ¿no? Bueno, cada vez más, El Corte Inglés también ha sacado un córner ahora, hay librerías especializadas. Yo entiendo que cada vez, en fin, está dando ese salto, ¿no? Hacia de un público más, a lo mejor pues más minoritario, más a lo mejor más intelectual, podríamos decir así, ¿no? Más snob, incluso me atrevería a decir, hacia un público más general, ¿no? Arrugas, que tú lo has apuntado, ha hecho mucho bien al cómic. Porque ha divulgado una enfermedad como era el Alzheimer, y el cómic lo ha comprado mucha gente que estaba interesada en el Alzheimer y ha comprado ese cómic. La selección española de baloncesto, cuando ganó el Mundial en Japón, sacó un cómic también y fue superventas, pero no solamente entre los cómics, sino entre los libros en general. Con lo cual eso también ha popularizado hasta cierto punto. Entonces el cómic también tiene que tener ese efecto de marketing, de saber vender el producto, ¿no? A ver qué es lo que interesa a la sociedad. Chernobyl, que lo aludíamos antes de Natasha Bustos, pues también ha sido uno de los cómics más vendidos y más divulgados y más internacionalizados, porque en Japón ha sido un éxito de ventas, os podéis imaginar el motivo. Bueno, y que son capaces de despertar emociones, ¿no? Volviendo otra vez a Arrugas, yo me acuerdo que eché unas lágrimas tremendas, porque es una historia preciosa, ¿no? Que parece que uno no vaya a ser capaz de emocionarse con un cómic. Te lo digo yo, que hasta ese momento era prácticamente un profano, pero caray, te sorprendes, ¿eh? El comienzo de Arrugas con ese antiguo director de banco y hablando al final, pues la verdad es que es dramático. Y ya te enganchas solamente ya con ese inicio. Pues que Paco Roca es un maestro. Paco Roca ha seguido haciendo muchísimos cómics, ha seguido haciendo muchísimos libros, y en Zaragoza también hemos disfrutado de muchas de sus exposiciones y de su visita al Salón del Cómic de Zaragoza, y la verdad es tan entrañable son sus cómics. Él es como persona, con lo cual también eso ayuda también a que esos cómics se vendan, porque siempre está pues dispuesto a firmar un autógrafo, a hacer un dibujo, a dedicar una obra. Hablando de Zaragoza, ¿sabes que me gusta especialmente del libro? Que en él se reivindican a muchos autores de la tierra. Hay que ver la gran cantidad de nombres de gente que se dedica a esto profesionalmente, por hobby, pero bueno, que mueve a muchísima gente el cómic aquí en esta tierra, Aragón. Juan.
Sí, yo precisamente lo que he querido al final es igualar un poco a todos, ¿no? Porque por el mero hecho de que un autor sea aragonés, pues no tiene por qué estar en menor consideración que otros grandes autores clásicos americanos. Carlos Jiménez está al lado de John Romita, José Antonio Ávila está al lado de Robert Crumb, Furilo está al lado de, en fin, del propio Hergé. Bueno, al final son autores de cómic y son autores de cómic fabulosos todos. Bueno, gente que apuesta por el sector, como por ejemplo Óscar Senar, que creo es el encargado de hacer el prólogo del libro, ¿no? Óscar Senar, además de un buen amigo, pues es un gran divulgador de cómics en Aragón, periodista, es el autor de viñetario.com, la página de cómics de referencia en Aragón, y el impulsor de los premios aragoneses del cómic. Hola Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Menos mal que ha dicho cosas buenas de mi Juan, ¿eh? Que teníamos preparada para Juan. Pues qué sorpresa más agradable. Hola, Juan. ¿Qué tal, Óscar? Pues ya ves, aquí esperando para ir a la presentación de tu libro. Muy bien, pues oye, te lo agradezco mucho. Ya sabes que estoy encantado siempre que me apoyes en este tipo de cosas. Claro que sí. Bueno, oye, Óscar, ¿qué destacas tú de Un mundo en viñetas, el libro de Juan Rollo que está a punto de presentarse aquí en Zaragoza esta misma tarde? Bueno, pues lo que digo en el prólogo, me voy a repetir, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno que tiene el libro de Juan es que ha buscado buscar a cada lector. Quiero decir, él divide el libro en temáticas y yo creo que la gente que se compre el libro va a encontrar un cómic para cada uno. O sea, a ti te gusta el género, el medio ambiente, pues tú vas a encontrar un libro sobre medio ambiente, temática social, libros, cómics sobre temática social. Y así con todo. Y es imposible que no te leas el libro de Juan y te acabes queriendo leer, pues yo qué sé, 2 docenas de tebeos. Yo me quedo con la frase con la que acaba el prólogo, Óscar, que es la siguiente: si un tebeo ha podido explicar la crisis, ¿qué no será capaz de narrar este maravilloso medio? Y efectivamente, Óscar lo ha dicho, que es que al final el objetivo de este tebeo no es ni más ni menos que vender tebeos. El objetivo de este libro es que la gente venda, que la gente compre cómics, que la gente compre tebeos y que la gente pues se empape de estas historias. Óscar, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros. Buenas Hasta luego. tardes. Adiós. Bueno, pues ya lo saben, Un mundo en viñetas de Juan Rollo. Para aquellos oyentes que estén interesados en conocer más, pues que vuelen, que vayan rápidamente a la FNAC, porque en apenas un ratito, poco más de media hora, lo presentáis ahí en directo, con muy buenos amigos, con gente del cómic de Aragón. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es felicitarte una vez más, Juan, por este estupendo trabajo, que sigas, bueno, pues disfrutando tanto, ¿no?, de este hobby, de esta afición como es el mundo del cómic, y a seguir publicando, porque estamos convencidos que hay muchísimas cosas todavía que contar de este género, ¿eh? Pues sí, pues la verdad es que muchas gracias. Y sobre todo, también debo dar las gracias pues a la editorial, a 1001 Ediciones. Exacto. Porque la verdad es que si es difícil hoy en día publicar cómics, pues imagínate publicar libros que hablen sobre cómics. Pues la verdad es que claro, la editorial al final es yo creo que es una punta de lanza de todo lo que está publicando y es un hecho importante que apueste por este género. Larga vida al cómic, Juan Rollo. Hasta otra. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.